Usted dice que tiene que haber concurso de mérito, señor, para conformar el Consejo Directivo. Son autoridades técnicas. No va a ser pues un allegado al gobierno o un allegado al municipio. Tiene que ser una autoridad técnica que sepa sobre transporte. Una persona que sea perito en la materia. Y eso pasa por un concurso. Acá en el artículo 5 no se dice absolutamente nada de eso. Entonces, señor presidente, nosotros pensamos que se tiene que incluir alguna materia, repito, en peajes. Para que pueda concluir, por favor. Sí, concurso de méritos y finalmente en la parte que se habla, señor presidente, sobre funciones en el numeral 5, apartado U, que se diga que se va a cuidar pues la economía de los usuarios. No se habla nada sobre la economía de los usuarios, para que esta autoridad también cuide pues la tarifa que tienen que pagar los pasajeros, sea en el metropolitano, o sea en el tren o cualquiera de los servicios de transporte que se tienen que llevar adelante. Nosotros vamos a apoyar. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra la congresista Wilca. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Glave, presidente. Tiene la palabra la congresista Glave para interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Wilca. He escuchado a congresistas, a uno en particular, el congresista Costa, que viene de haber tenido una experiencia de centralista y que viene de una experiencia que incluso acompañó a gente como el doctor Andrade, que fue uno de los alcaldes de Lima que avanzó en la constitución de un espacio de articulación Lima y Callao, que sacó el primer plan Lima y Callao, que logró la articulación con Yaica para hacer el plan vial Lima y Callao, y que creo que no estaría de acuerdo con que le quiten las competencias a la Municipalidad Metropolitana y se las entreguen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sería importante, presidente, que nos digan, todos los que han intervenido hablando de las ciudades de América Latina y de Europa, que nos digan cómo funciona la autoridad de transporte en Buenos Aires, o cómo funciona en Chile, o cómo funciona en Bogotá, o cómo funciona en las principales capitales, cómo funciona en Quito, presidente, y dónde está, en México, presidente, dónde está adscrito a un Ministerio de Transportes. El problema que tenemos es que sí necesitamos una autoridad de transporte, presidente, pero no necesitamos que esta autoridad de transporte, presidente, esté dentro del... ¿Le está solicitando una interrupción, congresista Bruce, o la segunda interrupción, congresista Glave? Gracias, presidente. Presidente, una de las cosas que se puede trabajar y que se debería trabajar es que exista un presupuesto, sí, que esté el Ministerio de Transportes, por supuesto, también que esté la Policía Nacional, que también tiene que estar y no está inscrita formalmente, que estén quienes trabajan alrededor del tema, presidente. Pero sí hay un tema de discusión cuando se dice van a poder estar y no toman ninguna decisión, presidente. ¿Por qué? La decisión del presupuesto la toma el MTC. Y si es que hay una disconformidad dentro del directorio, la toma el presidente. ¿Y la presidencia dónde está? En el MTC. Entonces, finalmente, quien toma la decisión del sistema integrado de transporte sería el MTC. Y dicen, el resto lo verá el municipio. ¿Qué cosa? El tema del transporte menor, mototaxis, el tema de taxis y el tema de vehículos menores que no forman parte del sistema integrado de transporte, otra vez separado. Presidente, necesitamos un mecanismo de articulación. Y eso no es quitando competencias, es buscando un mecanismo real de articulación. Para que pueda continuar, congresista Wilca. Presidente, creo que efectivamente hay que aterrizar este debate. Un consenso que se está encontrando en este pleno es que no se puede dejar la situación del sistema de transporte en Lima y Callao tal como está ahora. Y perfecto, sobre eso podemos avanzar y yo saludo la proactividad que han tenido las dos comisiones de entregarnos hoy día propuestas de dictámenes. Pero sí hay, presidente, una discusión que no está zanjada tanto a nivel legal como a nivel efectivamente de política pública sobre la autoridad de transporte para Lima y Callao. ¿Por qué? Porque por un lado hay efectivamente estas precisiones o preocupaciones sobre la constitucionalidad de una norma como esta, que habrá que zanjarse y definirse para que no tengamos un problema efectivamente luego con representantes de los gobiernos locales de Lima y Callao. Lo segundo es sobre la política pública. ¿Cuán autónoma es realmente una autoridad como esta que se pretende crear si el que va a tener la decisión central, ¿no es cierto?, no solamente en términos directivos, porque el presidente de este Consejo Directivo va a ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino porque además
como lo señala el artículo 14, que señala el régimen económico y laboral, la política de gasto de la ATU va a ser aprobada por el Ministerio de Transportes. O sea, el que va a definir cómo se gasta y cómo se invierte el dinero de la autoridad es el Ministerio de Transportes, con lo cual en realidad la presencia de los gobiernos locales ahí va a ser únicamente discursiva, o seguramente van a poder aportar, pero no definir realmente en la autoridad autónoma. Así que sí hay que hacer, presidente, una precisión sobre la dinámica de autonomía de esta instancia que se quiere crear, que nos parece fundamental. Las funciones están definidas, nos parece correcta, pero ¿cómo garantizamos que esta autonomía implique efectivamente coordinación con los gobiernos de las ciudades de Lima y Callao? ¿Por qué? Porque no estamos hablando únicamente del tema de transporte, no estamos hablando, cuando decimos transporte y movilidad, solamente de ordenar buses o de crear más pistas o de generar infraestructura adecuada. Estamos hablando que esta política de movilidad y de transporte urbano se articule al... Tiempo adicional. Que la política de movilidad que se va a crear a partir de esta autoridad se articule al plan de desarrollo de las ciudades. ¿En qué espacio en estos dictámenes está mencionado la necesidad de que la política de transporte se articule al plan de desarrollo de las ciudades? Que lo tenemos. No, en ningún lado está mencionado eso, porque se piensa que el transporte es una cosa y, por ejemplo, el desarrollo urbano es otra. Y tenemos ahí un gran problema, y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el metropolitano. Y eso es lo que pasó con el tren eléctrico. Gran problema que no puede avanzar las líneas del tren eléctrico. ¿Por qué? Porque se superponen justamente con el crecimiento urbano de la ciudad. Entonces, no repitamos cosas que ya se han demostrado han sido errores a lo largo de la política de gestión de ciudades grandes como Lima. Avancemos con lo que hay, que es ya, creo que un inicio, que se recoja la propuesta de los proyectos de ley, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios que lo han presentado. Creo que hay aportes que hay que aprovechar, como la necesidad de incluir subsidios que antes no había. Sencillamente se creía que las rutas y las empresas de transporte privadas solitas iban a resolver el problema de transporte, y eso es falso. Falso, porque hay... Para que pueda culminar. Es falso que únicamente con la modalidad de transporte que hay hoy día se va a resolver toda la demanda de transporte. No hay empresas que lleguen, por ejemplo, a las zonas altas de Lima. Entonces, los subsidios son importantes, pero requerimos, presidente, nuevamente, que esta autoridad sea capaz de incorporar en su dinámica de construcción de una política de transporte la política de desarrollo urbano de la ciudad. Si no, vamos a tener un problema de superposición terrible y la autoridad no va a poder avanzar como requerimos realmente todos los ciudadanos de Lima y Callao. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilca. Habiendo terminado el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Domínguez Herrera, presidente de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidente. Hemos escuchado atentamente a los colegas congresistas y sus aportes son muy importantes para esta comisión, pero sí lo que queremos dejar claro, presidente, que el tema es muy importante y no podemos esperar más. Vamos a solicitar, presidente, un cuarto intermedio para ver si en el transcurso del día podemos tener la aprobación y que sea por unanimidad. Pero sí tenemos que dejar, presidente, dos temas muy claros. Uno de ellos es que se quiera de repente, y puedo entender que los colegas no hayan leído lo que se les ha alcanzado, decir que esto es inconstitucional es falso, presidente. Nosotros, y me sorprende porque justo en la presidencia de mi colega Roy Ventura, él solicitó a la Comisión de Constitución que realice un informe, y la Comisión de Constitución realiza el informe respectivo donde establece que no amerita procedimiento de reforma constitucional de los artículos 194 y 195, numeral 8, en materia de la presente consulta. Entonces, presidente, estamos ante una buena iniciativa y creo que lo que esperan los millones de limeños y peruanos es tener un transporte urbano organizado. También hacer presente que el dictamen de transporte también exclusivamente establece que su dictamen, que la iniciativa en materia de estudio cumple con todo lo señalado en las normas legales, presidente. Entonces, más allá de esto, yo estoy convencido de que si nos ponemos de acuerdo los diferentes partidos políticos y queremos una salud de un transporte adecuado público para todos los miles de peruanos, presidente, creo que esta es la oportunidad. Pero por ello solicitamos un cuarto intermedio, presidente. Gracias. Atendiendo el pedido del presidente de la Comisión de Descentralización, se va a un cuarto intermedio este dictamen. Se suspende la sesión hasta las 3:30 de la tarde. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, se ha suspendido la sesión del Pleno del Congreso hasta las 3 de esta tarde,
donde se va a reanudar a partir de las 3 de la tarde. Nuevamente Congreso Televisión estará llevando todas las incidencias de la sesión del Pleno del Congreso, que, reiteramos, se reanudará a las 3 de la tarde, tal como lo acaba de anunciar el titular del Parlamento Nacional, Daniel Salaverry. Es importante destacar que ha quedado en un cuarto intermedio en las propuestas de ley 246, 428, 593, 1477 y 1719, que proponen crear la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Y por supuesto la integración y la articulación que tiene que tener con los gobiernos locales, es decir, con los municipios. El congresista Carlos Domínguez de la Comisión de Descentralización planteó pues este cuarto intermedio. Así también hizo lo propio una de las autoras de estas iniciativas legislativas, la congresista Luciana León. Hay que recordar que en las comisiones de transportes ha sido aprobado ya el dictamen, y de descentralización son dictámenes en conjunto que se están viendo. Importante también destacar que fue aprobado en primera votación y exonerado en la segunda el proyecto de ley 3121, que plantea aprobar diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y acciones por parte de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia ya fue aprobada por la representación nacional. Además, al iniciarse la sesión del Pleno, pues también se dio luz verde en primera votación a el proyecto de ley 249, a través del cual se propone modificar la ley 29.073, ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, con la finalidad de reconocer a los artesanos derechos morales y también patrimoniales. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, que también ha tenido la aprobación por parte del Pleno del Congreso en primera votación. Bien, es hora de la tarde, 2:11. Vamos a hacer una pausa. No se mueva porque regresamos de inmediato con agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión.